Pero bueno, así es esta tecnología. Pues gracias por estar y pues prácticamente si han revisado su programa y como han visto, este es el último tema, es sistema nervioso. Con eso terminamos, con este tema prácticamente terminamos el curso. Nos faltaría la práctica de observación de las preparaciones, o sea, en este caso de las diapositivas, la técnica y pues la evaluación de las que faltan. Y ya, daríamos por terminado, entonces pues vamos prácticamente, insisto, si revisan el programa con las fechas y programación como les marcamos. Afortunadamente tuvimos buena suerte y pudimos no tener tantas interrupciones y no nos afectaron tanto los festivos. Entonces, por ese lado, estamos en el último tema. Entonces, iniciamos la, a ver si me dejan, porque ya saben que conmigo soy especialista, sí. Entonces, si en la anterior si en esta les decía, bueno, que empezamos, les decía que el tema es que es el sistema nervioso. En sí, como sistema nervioso, pues es muy amplio. Como veían ustedes en esta imagen anterior, todo lo que tenemos como sistema nervioso, pues es muy amplio. Así como revisamos sistema circulatorio y sanguíneo y veíamos que corría todo lo largo de nuestro cuerpo, estaba desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Entonces, tenemos todo el sistema circulatorio, tenemos todo el circulatorio linfoide que abarcaba todo nuestro cuerpo. Después vimos todo lo que era tejido conjuntivo y vimos en tejido óseo, ¿no? Tejido óseo y cartílago, y también las ubicaciones a donde estaban. En este caso, pues es muy importante toda la columna vertebral, el cráneo. Vimos todo tejido muscular para darnos junto con el tejido óseo soporte y demás. Pues entonces ahora en este tema, pues igual, sistema nervioso, como se muestra en este esquema, pues lo tenemos prácticamente distribuido en todo el cuerpo, ¿no? Ayuda mucho, una vez que sale del cerebro, toda la parte de la columna vertebral y en el centro, la médula espinal. Vamos a ir viendo cada una de estas partes, ¿no? Aquí como se ve, dentro del cráneo, todo lo que es el cerebro, ¿no? Y ahora sí que nuestra heroína, que es la neurona en sí. Entonces, en ese caso, pues, como les decía, ya para esto, entonces, ¿qué sería el sistema nervioso? Ustedes por la parte de fisiología, pues ya conocen mucho de cómo está organizado. Les pregunto si se escucha bien mi voz, no está muy bajita, si está, ¿la escuchan bien? Se escucha bien, profe. ¿Escucho bien? Ok, muchas gracias. Si de repente no la oyen, me avisan, por favor, que como que el sonido ha estado fallando. Entonces, regresando, que es el sistema nervioso, pues entonces le decía, en el aspecto de fisiología, ustedes lo han tocado, se menciona que es un conjunto de estructuras funcionalmente especializadas. ¿Cuáles van a ser estas estructuras? Pues todas las células y todo el tejido que está formando al tejido nervioso en sí, mediante las cuales el organismo, o sea, todo el ser humano o cualquier otro organismo que estemos viendo, responde adecuadamente a los estímulos que recibe, a todos los estímulos del medio ambiente, que nos permite evadir el peligro o que nos permite reaccionar rápidamente ante una acción, nos permite mover cada uno de los músculos de nuestro cuerpo, nos permite correr, dormir y demás, ¿no? Entonces, por eso dice que del medio externo como del interno, porque no solo son estos estímulos externos, sino también cuando sentimos algún dolor, alguna presión, alguna molestia digestiva, todo eso nos da señales de alarma para ver que estamos sufriendo algún proceso anormal. Generalmente ustedes no tienen dolor, no están constantemente me duele el estómago o me duele las articulaciones o me duele esto, ¿no? Sino que están sin ninguna de ese tipo. En el momento en que tienen es a consecuencia de algo. Y el sistema nervioso pues nos está alertando de que algo está pasando, de que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Igual, si tenemos una herida, una quemadura, pues nos alerta de que estamos en un proceso de agresión a nuestro cuerpo y podemos reaccionar y salvarnos, ¿sí? Entonces, por eso de este sistema depende la posibilidad de adaptación al ambiente y por lo tanto la supervivencia de los organismos. En el momento en que no somos capaces de adaptarnos a este medio ambiente, por ejemplo, las personas que tienen alguna enfermedad, si ustedes recuerdan, o por las películas más que nada de la lepra, ¿no? Que a las personas se les caía pedazos de piel y que no sentían el calor, se podían estar quemando y no lo sentían.
Entonces, pues todo eso que nos afecte, que no nos damos cuenta, pues hace que en algunos de los organismos no logren sobrevivir porque no logran responder rápidamente ante estas agresiones del medio ambiente. Los que lo logran hacer, pues continúan adelante. Entonces, en funcionalmente, ¿cómo está estructurado? ¿Qué es lo que tiene? Está la división del sistema nervioso, anatómica y funcionalmente, ¿cómo la podemos hacer? Pues es toda la organización, les insisto, fisiológica que ustedes conocen, anatómicamente cómo la separamos, histológicamente vamos a ver que es mucho más sencillo, pero aún así pues repasemos cómo está organizado este sistema, ¿sí? El sistema nervioso, recuerdan ustedes, está en lo que es el sistema nervioso central y el periférico. De esta división tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos como sistema nervioso central? Pues todo lo que está en la cavidad del cráneo que les decía hace rato, ¿sí? Todo lo que está en el interior es el encéfalo. Y corriendo a lo largo de toda la columna vertebral va a estar la médula espinal, ¿sí? Acuérdense, esta es médula espinal que corre por el canal central de la columna vertebral. No se confundan con la médula ósea que está en el hueso compacto. Entonces, el sistema nervioso periférico, también entonces vamos a tener los nervios craneales, y estos nervios craneales van a ser los nervios espinales y los nervios periféricos, van a ser de estos dos tipos, dependiendo del lugar en donde se encuentren. ¿De dónde se inician estos nervios craneales? Que después vamos a ver cómo están constituidos. Pues igual parten del sistema nervioso central y se ramifican a lo largo de todo el cuerpo. Como veíamos en la otra imagen, ¿no? Vienen de toda esta parte por la médula y se ramifican y llegan a todas las terminaciones. Si ustedes se tocan sus dedos o tocan con la uña las yemas de sus dedos, pues sienten, ¿no? Tienen una sensibilidad. Si no tienen esa sensibilidad, pues es que estas terminaciones están afectadas. Podemos sentir dolor o podemos sentir la presión al poner en contacto nuestras uñas con nuestras yemas de los dedos, ¿no? Si ustedes lo hacen, van a tener esta sensación, a la vez de que al hacer la presión, ven también que cambia de color, porque están también estimulando a los vasos sanguíneos. Entonces, pues todas estas ramificaciones van a establecer estas vías nerviosas que vienen, sistema nervioso periférico, estos nervios craneales, y se ramifican a todo el cuerpo y nos dan todas estas terminaciones que nos permiten tener esta sensibilidad. La parte somática, entonces va a controlar las funciones que son de control voluntario, o sea, solo son los movimientos que podemos hacer, como ahorita les decía, ustedes pueden estirar un brazo, pueden regresarlo y demás. ¿Se acuerdan cuando veíamos tejido muscular que les preguntaba la maestra Noemí cómo hacían estos movimientos, ¿no? O en los seminarios, cómo se mueven los nemátodos y demás. Entonces tenemos un control sobre determinados movimientos, ¿eh? Y nos proveen también inervación motora y sensitiva a todo el organismo. Si es somático, como estamos diciendo, entonces no vamos a poder controlar las vísceras o el músculo. De estas vísceras, el músculo liso y las glándulas. Mi ejemplo es cuando ven a una persona que les llama mucho la atención o que quieren mucho, una sensación especial en el estómago, ¿no? Cuando dicen, bueno, siento mariposas. Esas sensaciones están dadas por estímulos de emociones de nuestro cerebro, pero no lo controlamos, ni controlamos el movimiento de nuestro corazón, no decimos, late más rápido, late más lento, ¿no? O muévete intestino, más despacio, más lento. Todos esos movimientos de peristaltismo, no. Entonces, por eso dice que es excepto estas, ¿sí? Y en el autónomo, por eso, porque no depende de nosotros, provee inervación eferente. Vean, provee inervación eferente. Es involuntaria. Vean que este es control voluntario y este es involuntario. A estas que estábamos diciendo, al músculo liso, al corazón y las vísceras, ¿sí? Por ejemplo, lo que le decía hace rato, ese dolor que pueden tener, no depende, no podemos decir quítate dolor y se elimina. Hay que ver el origen y dar medicamento para poderlo quitar o proceder quirúrgicamente si no se puede quitar, ¿no? Y a las glándulas también. Se estimulan muchas en el proceso de salivación, ¿no? Si ahorita ya por la hora les empiezo a hablar de alguna cosa rica o les pregunto algún platillo que les guste, eso produce una salivación en la boca porque se hace el estímulo de recibir el alimento y empezarlo a digerir, ¿sí? Entonces, esto nos permite dar la división simpática.
La que es la antipática, no es cierto, perdón, es la parasimpática, y la división entérica que va toda la parte de las vísceras. Entonces, hasta este punto, pues sería una clasificación anatómica y fisiológica de dónde están localizadas estas partes. ¿Sí? Entonces, les decía, como tal, está todo el sistema nervioso. Lo que vamos a enfocar más, entonces, es el tejido nervioso, cómo está dentro de estos órganos, cómo está constituido el tejido nervioso, ¿sí? Entonces, igual, pues como está dentro de los órganos, este tejido es el encargado de mantener la comunicación del organismo con el medio ambiente y entre sus diversos componentes. Entonces, tanto como acabamos de decir, el exterior con el interior, y del interior la información hacia nuestro cerebro. Entonces, igual como hemos visto en los otros tejidos fundamentales, está formado por células, que se va a ser el elemento principal, como se ven aquí, estos ejemplos en tercera dimensión, de cómo están las células nerviosas o neuronas que van a reaccionar ante estímulos físicos y químicos, que es el fenómeno llamado irritabilidad. Vamos a ver después en la sinapsis qué tipos de estímulos reciben y cómo responden estas células. ¿Y qué es lo que hacen también? Generan, conducen y transmiten la respuesta que están recibiendo, y entonces a esto se le llama conductibilidad. Vamos a ver también, repasar un poco cómo se transmite el impulso nervioso, cómo lo pueden llevar más rápido o más lento, ¿sí? También no son las únicas células, están también las células de la neuroglia y los vasos sanguíneos. Entonces aquí hay una gran irrigación, pero vamos a ver que está controlada, no es igual como en otros tejidos que tienen vasos, sino que aquí hay un sistema de control para estos vasos sanguíneos, que es muy importante para que funcione adecuadamente, pero también es un impedimento para muchos tratamientos, como lo vamos a ver también en los seminarios. Entonces, pues hasta aquí vamos nada más, elementos que vamos a revisar del tejido nervioso, que son las células, ¿sí? Y las células nerviosas como tal, las neuronas, las células que le dan soporte, que es la neuroglia, y los vasos sanguíneos que están corriendo a este lado, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué funciones va a tener? Pues ya muchas de estas ya las estuvimos diciendo, se van complementando o las repetimos para acabar de integrar la información, ¿sí? Entonces, quedamos que recibe e integra innumerables datos. Estamos respondiendo a los estímulos del medio ambiente. Ahorita les estoy hablando, me están escuchando, pero también están escuchando el ruido de la calle, o están escuchando a sus familiares que están cercanos, o están pensando en que tienen otro examen, o que tienen que entregar una práctica, o que van a ir a comprar alimento, etcétera. O sea, estamos procesando muchas cosas a la vez, y de todo eso tenemos que seleccionar qué es lo más importante y cómo vamos a ir a actuar sobre qué más rápidamente, ¿no? Entonces, eso viene también de estos diferentes órganos sensoriales, desde si nos está llegando el alimento, o sí que el olor de la comida que se está preparando, o si estamos escuchando, ¿sí?, a alguien que está hablando de que este desayuno muy sabroso, ¿no? Entonces, todo esto para lograr una respuesta del cuerpo, nuestro organismo está reaccionando a todos esos estímulos. Va a controlar actividades rápidas. Si ustedes recuerdan, cuando vimos tejido glandular endocrino, hablábamos de la velocidad de difusión de las hormonas y la rapidez en que respondemos ante un estímulo nervioso. Entonces, por eso les comentábamos que hablábamos de un sistema neuroendocrino. Pues ahora estamos ya vimos el endocrino, ahora estamos en la parte nerviosa y complementamos nuevamente los dos. Respondemos ante estos estímulos mediante actividades rápidas. Pero aquí sí es actividad que tenemos que reaccionar rápido, si en eso nos va la vida, ¿no? Es en momentos en que no podemos estar, sí lo voy a hacer, ¿no? Estar pensando cuando ya la acción tiene que ser muy rápida. Entonces, por eso es como como les decía, responsable de las funciones intelectivas, como la memoria, las emociones, ¿no? El que podamos tener los recuerdos en nuestra memoria de corto o largo plazo, o la memoria cristalizada que mencionan muchos autores, depende de esto, ¿no? El que tengamos esas conexiones nerviosas y que las mantengamos activas, o que hagamos nuevas conexiones que nos permitan mantener esta memoria, digamos, ejercitada. Así como ejercitamos los músculos, pues así igual, la memoria hay que estarla ejercitando para mantenerla, ¿no? Las emociones, el que hay enfermedades en donde las personas no sientan emociones, o sea, pueden interaccionar con el medio ambiente, pero no sientan estas emociones, también es importante en nuestras relaciones humanas, ¿no?
En este caso, no sé si ustedes han visto en la televisión abierta y también está en la de paga una serie que se llama El Buen Doctor, o es El Buen Doctor, de una persona que tiene un síndrome, que es muy inteligente, tiene una gran memoria y una gran capacidad de recordar todo, pero no tiene la capacidad de interrelacionar con las demás personas, y eso lo limita en su modo de llevarse con los demás, ¿no? Igual como están los que son autistas, pero que no tienen esta memoria tan desarrollada. Entonces, bueno, todo eso también, mediante entrenamiento, se ha visto que las personas pueden reaccionar porque tenemos plasticidad. Les voy a mencionar más adelante. ¿Sí? Entonces, por eso, esto que les estoy diciendo, se considera a las neuronas como la unidad estructural fundamental del tejido nervioso. Si ustedes recuerdan, a la nefrona en el riñón era la unidad estructural funcional, porque estaba muchísimas veces en el riñón y estaba en esa función de producir la orina. Aquí entonces esta neurona es la unidad estructural porque es el motor principal para el buen funcionamiento, pero las neuronas solas no son capaces de llevar a cabo su completa si no tienen el resto de células que vamos a ver. Entonces, otra vez, el trabajo en equipo es importante para que todo funcione adecuadamente, tenga ahí una homeostasis adecuada, ¿sí? Entonces, pues en esta imagen se ve, está con marcado de fluorescentes, y entonces se ven los microtúbulos que vamos a ver después en rojo, y en verde la actina, o sea, toda la parte que constituye el citoesqueleto. Si se acuerdan, cuando vimos tejido epitelial, hablamos de citoesqueleto. En el caso de las neuronas también tienen un citoesqueleto, ¿sí? Y es importante, como vamos a ver, en la transmisión de los neurotransmisores. Entonces, por eso, al ser la unidad estructural fundamental, se considera que son células especializadas. Han perdido la capacidad de realizar otras funciones, entonces no es una célula que se pueda desdiferenciar, como veíamos en los linfocitos o veíamos en los fibroblastos, ¿sí? Sino que ya está especializada y a esa función se va a dedicar. Por lo mismo ya no se pueden dividir y no se nutren por sí mismas. Son como grandes abejas reinas, ¿no? Que requieren a los zánganos para que los estén alimentando. Entonces siempre requieren quien las nutra, quien las proteja y demás, porque solas son incapaces de hacerlo. Están tan especializadas que ya se olvidaron de hacer las demás cosas, ¿no? No se pueden proteger ellas mismas. Entonces, por eso es importante todas las células que están alrededor, que vamos a ver qué es lo que hacen para ayudar a estas neuronas. Es que tenemos que ir poco a poco con ellas. Entonces, en el caso de estas, como vemos, la neurona, pues entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuántas son? Entonces, el sistema nervioso contiene más de 10,000 millones, vean, 10,000 millones, para imaginarlos en cantidad o cómo estaría si en los eritrocitos hablamos también de millones por milímetro cúbico, pues en estas neuronas son muchísimas más, nada más que son más grandes, ¿no? Y están localizadas en sitios específicos de nuestro cuerpo, como es el cerebro y la médula espinal, cerebelo, ¿sí? Entonces, por eso están especializadas, que reciben estímulos de otras neuronas y conducen los impulsos eléctricos a otras partes del tejido. Como menciona aquí, se llena todo lo que es el encéfalo, todo lo que está en el cráneo se llama encéfalo, y lo que sale del cráneo hacia acá es la médula espinal, y de la médula espinal hacia los ganglios que van hacia cada una parte de nuestro cuerpo. Entonces aquí se está viendo cómo está. Vamos a ir explicando cada una de las partes de esta, qué es lo que contienen, ¿sí? Para, les digo, en muchos casos recordar lo que ustedes ya saben. Entonces en esta imagen se muestra cómo está la neurona, y en esta que les estoy marcando aquí se ve con más detalle. Se ve lo que es el cuerpo de la neurona, a lo que se le llama también soma, y tiene un núcleo grande, evidente, y un nucleolo, y sus ramificaciones, ¿sí? Recuerdan ustedes que son las ramificaciones, que son las dendritas, las que salen del cuerpo, de todo el cuerpo de la neurona, y solo por una parte, lo que es el axón, lo que iría en la parte central de en color amarillo, porque está rodeado por otras estructuras. Entonces, si la vemos en la anterior, en esta se ve igual, está todo el cuerpo de la neurona, se ven sus dendritas, se ve la parte del cuerpo del soma, se ve el núcleo nucleolo y se ve el gran desarrollo de los organelos celulares. Como una célula productora de proteínas, ¿se acuerdan?
¿Qué célula en tejido glandular exócrino? Veíamos que tenía una gran producción de proteínas. ¿Cómo le llamábamos a esa célula? ¿Cómo se teñía? ¿Y qué organelo tenía muy desarrollado? ¿Me dicen, por favor? Correcto. ¿Y en qué tipo de glándula tenemos hay muchas células que forman el adenómero? ¿Qué adenómero sería? ¿De qué tipo sería? Al ser muchas células de este tipo, con un gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso, como la plasmática, como la célula plasmática. ¿De qué color se tiñe al estar como me dijiste, con ese retículo endoplásmico rugoso tan desarrollado? Si lo teñimos con la hematoxilina y eosina, ¿cómo se tiñe? ¿No se acuerdan cómo se tenía el tejido glandular exócrino que nos daba dos tipos de células que las distinguían también por la coloración con la hematoxilina? Pues morado, ¿no? Ajá, por la cantidad de cargas que tiene y se unen con la hematoxilina, ¿sí? Y entonces igual aquí, al tener tan desarrollado el retículo endoplásmico rugoso, pues entonces si la tiñéramos con eosina también, con hematoxilina eosina también se teñirían con el morado de la hematoxilina. Entonces igual, como epiteliales tienen desarrollo, esta también tienen el Golgi, pero bueno, esta gran cantidad de desarrollo es lo que las hace especializadas para la producción, en este caso de los neurotransmisores. Todo esto está enfocado. Tiene también otros organelos, como le decía, aquí se nota muy bien las mitocondrias, por eso me quedé en ella. El aparato de Golgi, vean lo que también tienen ribosomas, ¿sí? Tienen acumulaciones de gránulos de lípidos, pueden tener algunos gránulos de pigmento y tienen los microtúbulos, los túbulos de diferente tamaño. Como marca aquí, los microtúbulos son importantes para el transporte de los neurotransmisores y tienen también filamentos que vamos a ver que son importantes cuando lo veamos en el seminario. Todos estos filamentos que forman parte del citoesqueleto que pueden afectarse y que nos van a llevar a alteraciones dentro de las células, ¿sí? Entonces, mitocondrias del retículo y prácticamente. Entonces, en esta me regreso esta porque les insisto, se ve cómo ve el axón y cómo está cubierto, ¿sí? Entonces, si la vemos en esta, pues entonces no se distinguen tanto los organelos, pero vean los que se ven como manchas en esta. Si los tiñéramos, como decían, con la hematoxilina eosina y se viera de color basófilo, no queda parejo todo morado intenso, sino quedan en manchas y hacemos una técnica especial, que es la que les voy a indicar el día de mañana. Entonces, esto nos permite, y ahorita se les enseño una imagen, esto nos permite evidenciar al retículo endoplásmico rugoso, como me decían ustedes, ¿sí? Entonces, todo este que está aquí, todo este que está aquí, lo que es más evidente es el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, les decía el núcleo y el nucleol. El de Golgi es menos apreciable porque es más pequeño y pues solamente que viéramos en microscopía electrónica las mitocondrias. Entonces, las dendritas, todo lo que se llama en esta parte, por ser este punto nada más y tener menos organelos, es el cono axónico, y entonces todo el axón a todo lo largo, que termina en lo que se llama telodendron, que son todas estas ramificaciones en donde se van a hacer los botones, van a terminar, en los botones sinápticos. Entonces quedan así, y hacia acá todas las dendritas, ¿sí? Vamos a ver que eso también nos va a permitir clasificarlas de forma diferente, de acuerdo a su función, de acuerdo a la forma que tienen y a la cantidad de dendritas y tamaño que presenten, ¿sí? Entonces, el otro elemento que tenemos también van a ser los oligodendrocitos, que vean que no quedan completos, sino siempre van a quedar pequeños espacios aquí entre estos, que es el nódulo de Ranvier, así como suena Ranvier, ¿sí? Entonces queda aquí, en esta parte, porque estas son células individuales, que les voy a explicar cómo lo van a hacer, ¿sí? O oligodendrocito celular de Schwann, cómo van a hacer esta vaina de mielina, pero siempre nos van a quedar este espacio, aquí está, nódulo de Ranvier. Siempre quedan estos espacios pequeños, aquí se están poniendo más grandes para que los aprecien, pero quedan las células más cercanas, pero eso es suficiente para marcar que estas son células diferentes, ¿sí? O prolongaciones de una misma célula. Pueden haber ramificaciones del axón
y en esta se ve en qué sentido va la dirección del impulso. Aquí es en entrada y aquí es en salida. Se las voy a explicar en otras imágenes, en detalle de cada una de estas. Entonces, en esta es un esquema, esta es una fotografía electrónica de barrido. Entonces, igual como les decía hace un momento, esto es lo que es el soma de las células, las dendritas, que están con la letra D, que son todas estas que se ven hacia acá, y en este caso lo que está marcando aquí con las flechas es el axón. Entonces veamos como si es un solo axón, y entonces puede tener muchas dendritas que se ramifican y se ve de esta forma. En la de barrido, pues vemos cómo es la forma de la célula hacia afuera, pero no vemos los organelos en el interior. En la de transmisión es lo que nos permite ver lo que les estaba enseñando en el otro esquema. Entonces, un nucleolo muy evidente, el núcleo, ¿sí? El Golgi, poco desarrollado, no tan grande, pero sí vean, Golgi, ¿sí? Y el retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, que igual por la técnica que le alcanza a hacer, la técnica de Nils, se le llama también cuerpo de Nils o sustancia tigroide. ¿Por qué? Por el aspecto que presenta como si fueran manchas en la célula. Entonces ese manchado de la célula se les ocurrió que eran manchas como la de tigre y por eso le pusieron sustancia tigroide, cuando no había ni transmisión, ni barrido, ni más elementos para distinguirlos, ¿no? Entonces vean, aquí se distinguen los lisosomas y entonces el complejo de Golgi en varias partes, porque volvemos, acuérdense, al corte. Este es un corte ya obtenido en la microscopía electrónica, es un corte fino, y entonces no se observan las estructuras como las vemos en el corte histológico. También se ven mitocondrias, no tan evidentes como en las otras, pero todas estas son mitocondrias. Aparentemente ya son muy chiquitas, pero acuérdense que es el plano de corte. Se pudo haber cortado estas más a lo largo y estas más transversal o sagital, pero sí se les ven las crestas en el interior, todas estas que están acá. Vean la diferencia con los lisosomas. Estos se ven cuerpos densos, oscuros, sin poder ver a través de ellos, y en estos sí se distingue el interior. Entonces, como elementos de la célula, ¿sí? En los gránulos de Nils o sustancia tigroide, como les indicaba en la otra, pues entonces corresponde al retículo endoplásmico rugoso que está distribuido en todo el cuerpo, en el soma de la neurona, menos en el axón, que es lo que les decía, en el cono axónico no va a estar aquí. Aquí son las dendritas, pero aquí sería, hacia pudiera ser, aunque no se nota mucho la diferencia, hacia el cono axónico, ahí no tendríamos, sería lo que nos permitiría diferenciarse. Y entonces por eso este aspecto atigrado o piel de tigre, por eso se le llamó también que eran tenían ese aspecto, ¿no? Ya después se vio que en realidad correspondía al retículo endoplásmico rugoso. Entonces ya, como ustedes me decían, aquí se sintetizan las proteínas, fluyen a lo largo de la dendrita y el axón, y entonces reemplazan también, aparte de las proteínas estructurales, que se van acabando con el tiempo, y por el mismo funcionamiento de la célula, pues se van consumiendo. Como nosotros necesitamos siempre estar alimentándonos para recuperar la energía y reconstituir también células y tejidos de nuestro cuerpo. Así igual, estas le sirven a la célula para mantener ahora sí que mantenerlas en buen estado, ¿sí? Y así también igual con los neurotransmisores que les indicaba. Entonces vean, en estas imágenes son de cortes histológicos, y entonces se ven las neuronas, y todos estos puntos que se ven aquí, todos estos grandes, corresponden con estos gránulos de Nils o sustancia tigroide, ¿sí? Y entonces esta primera es en la médula espinal. Aquí dice que es una neurona multipolar, ahorita les voy a explicar qué es esa, cómo está. La tinción es de Rivera, de Kluber-Barrera, que permite poner en evidencia la sustancia de Nils. También en la imagen B que tienen aquí a continuación, es una neurona multipolar teñida con azul de toluidina. También acuérdense que ya utilicemos el azul de toluidina. Entonces recuerden que donde están las cargas negativas muy cerca se evidencia la metacromasia. Entonces aquí también en esta podemos verla en la imagen. Y en la C es una neurona del bulbo cefalorraquídeo teñida con otra técnica que es de Raoult Red y Luxol Fast Blue.
Y entonces es para que vean la diferencias, simplemente las diferencias en la coloración. Con esta, aparentemente se ve mejor, pero pues a mí me gusta más con Mills o con Kluber Barrera, perdón. Se aprecian mejor y además permite ver un poco la forma de la neurona. Vean, que bueno, ¿por qué no se ve perfectamente todas las dendritas? Acuérdense el plano de corte. Si tenemos en el plano de corte cortamos longitudinal o tangencial y el grosor del corte, pues nos va a pasar eso. Vamos a ver aparentemente pedazos de la neurona, pero es la altura en donde cortamos. Mi ejemplo es una piñata, ¿no? De las estrellas que tienen muchos conos. Entonces, es eso, se ve como una estrella. Si ustedes cortaran esa piñata a la mitad, pues entonces saldría parte de las prolongaciones de los conos, que serían las dendritas, y tendrían que cortarla, digamos, exactamente a la mitad o en un corte sagital en donde solo saliera la parte de la olla, ¿no? Y no nos diera ninguna de las ramificaciones. Entonces, de ahí la dificultad de poderlas ver adecuadamente y clasificar. Aún así se puede, porque igual, ¿se acuerdan? Es revisar todo el corte o ver todas las estructuras para ver qué es lo que predomina, y ahí es donde podemos decir qué tipo tiene cada uno. Entonces, bueno, sobre esta misma idea, entonces, de cómo están, de que tienen su axón, tienen su axón, tienen sus dendritas, tienen diferente forma, pues entonces vamos a ver que las podemos clasificar. Vamos a decir que hay varios tipos de neuronas. Hay las que son pseudonipolares, bipolares y multipolares. Si son bipolares, quiere decir que tiene dos prolongaciones, una de entrada que actúa como dendrita y una de salida que actúa como axón. Si son multipolares, pues son las que les acabo de decir. Tienen muchas prolongaciones pequeñas, que son las dendritas, y una sola de salida, que es el axón. Vamos a ver que van a ser de diferente forma, se las voy a explicar en otra imagen, pero pueden ser fusiformes, o globosas, o piriformes, piramidales, estrellas. Eso se los dieron el nombre los autores cuando estuvieron viendo y la forma que tenían, entonces dijeron, podemos clasificarlas así. ¿Por qué me fui de la otra? Porque bipolares, pues ya dijimos, tiene dendrita y tiene axón. Multipolares tiene muchas dendritas y tiene axón. Las pseudo unipolares, entonces, ¿qué tienen? Tienen una sola prolongación de doble sentido, que actúa como dendrita y como axón, entrada y salida. Entonces, vean en el esquema que está aquí marcando. Esta es la pseudo unipolar. Tiene solo una salida. Durante el desarrollo embrionario solo queda esta. Por eso dicen que también es de forma de T, aunque sería una T muy corta, con la parte superior muy larga y la base muy corta, pero dicen que tiene forma de T. Y entonces una sale para hacer axón y otra para hacer dendrita. En la bipolar, pues entendemos, tienen las dos cosas, tiene un axón y una dendrita. Y la multipolar es como la que les acabo de enseñar de la medula, en donde se ve las muchas ramificaciones de las dendritas y el axón. Y en pues cómo está pasando el impulso. En esta completamos la información con la localización en donde se encuentran estas, ¿sí? Entonces, dependiendo del número de prolongaciones, pueden adaptar, como dijimos ya, diferentes formas. Es igual, pero más que nada para ver en dónde están. Ahorita vamos a ver el nombre que reciben. Entonces, ya dijimos que hay unipolares, hay bipolares, hay pseudo-unipolares y multipolares, ¿sí? Estas unipolares están, solamente tienen una prolongación, que sería esta, ¿ven? Solamente se les ve una. En el humano, ¿en dónde las encontramos? Pues prácticamente están durante el desarrollo embrionario, en donde se están diferenciando ahora sí que a los diferentes tipos de neuronas. Y por eso está presente en el desarrollo embrionario. Y estas los encontramos más en los invertebrados, es donde vamos a encontrar de más tipos. Pueden tener de otras, pero estas unipolares están presentes en ellos. Las bipolares, ya dijimos que tienen la axón en la dendrita. ¿Dónde están? En la retina, en la cóclea sensitiva y ganglios vestibulares. No están en muchos lugares. Las pseudounipolares, entonces, están en los ganglios sensitivos de los nervios espinales y en los ganglios sensitivos de varios nervios craneales. Y las multipolares están en grandes regiones del sistema nervioso central y en los ganglios del sistema nervioso vegetativo. Vean, entonces, como está aquí, está marcada la unipolar, su cuerpo celular, ¿sí? El axón. La bipolar está el ejemplo en la retina. La pseudounipolar, como está en la otra imagen, está el cuerpo celular, la salida hacia esta, ¿sí?
ganglio de la raíz dorsal y multipolar, como la que le acabo de enseñar. Entonces, bueno, esta variedad nos dice, como está en la imagen, que puede dar origen a diferentes formas, ¿sí? Piramidal, ya no solo estrellada, sino de forma de pirámide. ¿Por qué? Pues solamente porque es un triángulo, ¿sí? Vean todas las dendritas, de forma piramidal, está en el hipocampo, en el cerebro, o de Purkinje, parecen de las películas o de las caricaturas donde salen estos árboles que se mueven, ¿no? Que tienen todas las arborizaciones, que también se le dice aquí arborizaciones, está el núcleo y está el axón hacia esta parte, ¿no? Está en el cerebro. Entonces, estas ahorita se las ilustro también. Hasta aquí vamos en la clasificación de acuerdo a cómo está su axón y su dendrita. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Sí me entienden? ¿Sí me han escuchado? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta se ve la que les decía. Entonces, estas, vean ya sin el esquema ya en mayor tamaño, cómo están las unipolares, bipolares, ¿sí? Pseudonipolar, la multipolar y la de forma de piramidal. Vean la diferencia, estrellada, porque esta, vean cómo se ve todas sus prolongaciones, lo que les decía, en forma de una piñata, cortada exactamente a la mitad para que se vea, en este caso, lo que es la cazuela. Ahora ya muchos ya hacen una cazuela de cartón para evitar accidentes, pero aún así se corta a la mitad y entonces vean la diferencia entre esta y esta tiene forma triangular. Si es un triángulo y le damos volumen, entonces sería una pirámide como las de Egipto, ¿sí? Que tienen esta forma vista de un solo lado, es un triángulo, pero ya en el volumen, entonces sería de esta forma. Por eso es piramidal, recordando las pirámides. Pero en este caso las pirámides de Egipto. O la de Purkinje, que les digo que entonces el cuerpo tiende a ser más fusiforme, el axón queda de esta forma, pero presenta todas sus ramificaciones. Se las voy a enseñar ya en corte histológico en cada uno de los órganos en donde están. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de estas neuronas que transmiten el impulso. Estamos diciendo que es de entrada o de salida. Entonces, eso también nos permite clasificarlas, en dos tipos, que son las neuronas sensitivas o aferentes, ¿sí? Que son la dendrita. Desde estas neuronas recibe el impulso y lo transmite al sistema nervioso central. Entonces son fibras, conjunto de dendritas forman fibras aferentes somáticas y nos van a transmitir las sensaciones, como ya dijimos hace rato, de dolor, la misma temperatura, las sensaciones de tacto, la presión. Si ustedes presionan sus dedos sobre la mesa, sobre el escritorio o de sus mismas manos, sienten que se está haciendo presión. Entonces, desde esta superficie corporal, así como la percepción de movimientos, ustedes perciben cuando están caminando o están moviendo su cuerpo, y de dolor, por ejemplo, en los músculos, o cuando veíamos cartílago, el dolor en las articulaciones, cuando falta este líquido sinovial. En las fibras aferentes viscerales van a transmitir los impulsos igual de dolor y otras sensaciones desde los órganos internos, las membranas mucosas, las glándulas y los vasos sanguíneos. Entonces, de esta manera, estas neuronas sensitivas van a llevar este impulso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues también ayudadas por estas neuronas motoras, que estas neuronas motoras están en el sistema nervioso central y van a llevar el impulso hacia las neuronas. ¿Cómo lo van a hacer? A través de las neuronas eferentes. O sea, acuérdense como en el ganglio que había vasos aferentes y eferentes. Aferentes es el que llega y eferente es el que sale. Es la misma palabra utilizada en diferentes lugares. Aquí entonces estas neuronas eferentes envían los impulsos voluntarios a los músculos esqueléticos. Entonces, por eso ustedes pueden flexionar, pueden alzar los brazos, bajarlos, controlar el movimiento de tomar una taza o hacer un movimiento muy fino de poder tomar a un insecto con muchísimo cuidado sin destruirlo al momento de tocarlo, ¿no? Entonces, esos movimientos, hay enfermedades en que no es posible, tratan de hacerlo con fines y deshacen lo que quieren tomar o ni siquiera pueden acercarse por el temblor que tienen. Las neuronas eferentes viscerales entonces van a transmitir impulsos involuntarios al músculo liso, es lo que decíamos hace rato, no lo podemos controlar, a las células del sistema cardiovenector en el caso del corazón y a las glándulas también.
¿Cómo se conecta esto? Pues a través de interneuronas. Sería muy difícil que tuviéramos una neurona tan grande. Vamos a ver que hay en invertebrados que sí son neuronas muy grandes, son neuronas gigantes. Pero en el caso de nosotros no las tenemos tan grandes. Siempre hay una interneurona. También se les llama neuronas intercalares o internunciales, porque están entre las dos tipos de neuronas que acabamos de ver, las sensitivas y las motoras. Estas van a estar en el sistema nervioso central y entonces forman una red, como ahora nuestras redes de WhatsApp o de Facebook o demás. Todo este sistema de intercomunicación, pues ellas son muy importantes para que estas intercomunicaciones se realicen lo mejor posible, ¿sí? Se calcula que más o menos o más del 90% de todas las neuronas pertenecen a esta red de integración, entonces es muy importante y por eso también se habla, como les decía hace rato, de plasticidad, la capacidad de que si una neurona es destruida por algún proceso, como vamos a ver adelante, pueda ser retomada la función por otra neurona. Entonces, por eso es todas las terapias de fisioterapia, para que las personas puedan volver a caminar, aunque haya daños en su médula espinal. Si no es daño total, que digamos que haya sido separada totalmente, se puede lograr hacer que otras neuronas y otros nervios retomen la función y las personas puedan tener cierto movimiento. Va a depender de qué tan grave es el daño. Entonces aquí es lo que les acabo de decir en los tipos de neuronas que hay, pues aquí se ve cómo están. Son desde la médula espinal, vías descendentes, neuronas motoras y neuronas sensitivas en el ganglio espinal. ¿Sí? Por ejemplo, saliendo de la médula espinal, tiene estos ganglios que van a inervar cada una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Y estas mismas vías ascendentes sensitivas. Entonces, descienden vías descendentes motoras, vías sensitivas. Y entonces, esto se hace un círculo en el que están interactuando y entre ellas, entonces están las interneuronas, ¿sí? Se las puse en esta porque se aprecia mejor, aunque es un circuito más sencillo que ustedes conocen, una respuesta ante un estímulo doloroso del calor, ¿no? En donde lleva el estímulo a la médula espinal hacia el cerebro y entonces reaccionamos quitando, si es un dolor, quitando la mano o si es igual si nos estamos quemando quitando la mano o alguna herida, ¿no? Entonces, esta rápida respuesta, entonces aquí se ve lo que les decía, estas interneuronas, se ve cómo vienen estas desde donde fue la sensación, la sensitiva, se comunica con la interneurona y esta se comunica con la efectora o la neurona motora y entonces si nos estábamos quemando o pusieron un bistec en el aceite y brincó el aceite, esa sensación de quitar rápido la mano o el lugar en donde les dio, pues es este impulso que se ha cerrado y que hace que el efecto sobre el músculo o la glándula sea rápidamente. O si están igual viendo que se está cocinando ricamente, pues la salivación, ¿no? El efecto sobre las glándulas o las glándulas del tubo digestivo en el caso del estómago para empezar a producir el ácido que haga que se empiece a degradar los productos que lleguen ahí, ¿sí? Aquí vemos que se habla de una sustancia blanca y una sustancia gris. La vamos a retomar ahorita nuevamente cuando veamos la médula espinal, porque se llama blanca y porque se llama gris. Y entonces, bueno, si lo seguimos en el camino, pues está el receptor. En esta, ¿sí? Va la neurona sensitiva, llega a la interneurona en la médula espinal y va la respuesta de la neurona motora, ¿sí? Aquí está el canal central del epéndimo, que ahorita les voy a enseñar, y qué células están aquí y para qué sirven, ¿sí? Entonces, bueno, aquí resume lo que les acabo de decir. Entonces, pues ya vimos que las neuronas están en estos, a lo largo de están en nuestro cerebro y están en la médula espinal. Y entonces, se encuentra, y que eso nos da también una clasificación funcional y también nos da una clasificación de la forma que presentan. Entonces, vamos a ver cómo se ven ya en cada uno de estos órganos. Entonces, vean, aquí igual habla de una sustancia gris y una sustancia blanca, que en esta se ve mejor. ¿Recuerdan ustedes por qué se les llama sustancia gris y sustancia blanca? ¿Por qué recibe este nombre al hacer un corte? No en el corte histológico, porque ahí se ve diferente con la técnica de tinción que estemos empleando. Pero si se hace un corte de la médula en fresco, los primeros que lo revisaron, así que los primeros que describieron esto,
vieron que tenía color diferente. ¿Por qué tiene color? Y le dieron color sustancia gris o sustancia blanca. ¿Se acuerdan? ¿Es por la concentración de neuronas que se encuentra? Una sí, pero ¿por qué la otra es blanca? O sea, estás bien. ¿En dónde estarían concentradas las neuronas? Con lo que estás diciendo. ¿En la blanca o en la gris? Sí dijiste, pero no te oí. En la materia gris. Ajá, exactamente. ¿Y entonces qué hay en la blanca? Fibras. Exacto. Entonces todas las neuronas se van a concentrar en esta parte, ¿sí? Y de aquí van a salir los axones hacia esta parte, que era como les enseñaba en esta, ¿sí? Están saliendo todas estas conexiones hacia la parte de fuera. Y entonces estas van a estar protegidas por una vaina de mielina o no. No todas van a tener, como vamos a ver más adelante. Y esa vaina de mielina, si es mielina, ¿qué sustancia es? ¿Qué composición química tiene? ¿Qué es lo que le da este color blanquecino? Amarillento. ¿No se acuerdan qué es? Nada más díganme sí o no. Son lípidos. Vamos a ver ahorita que es una gran cantidad de fosfolípidos y esa vaina de mielina le da ese color al haber en tanta cantidad. Aquí en el corte anatómico no se ve, pero ya en el corte histológico sí se nota qué es y les voy a explicar de qué está compuesto. Entonces, por eso, estos primeros autores vieron la diferencia y dijeron, pues se ve distinto, hay sustancia y sustancia blanca. Entonces, así se quedó. Y por eso también ya no se usa tanto, pero entonces es que no tiene sustancia gris, ¿no? Obtiene muy poca sustancia gris. Pues entonces, ¿a qué se referían? Si tiene muy poca, pues entonces es una persona poco inteligente, porque no tiene neuronas. O si en el caso del cerebro, en el caso de la médula, si habría pocas neuronas, pues igual podría desarrollar o hacer pocos movimientos o tener poca coordinación, ¿no? Porque no las tiene como tal. Entonces, por eso fue esta división. Entonces, aquí se observa, y esto da una forma de H característica, con dos partes más gruesas y dos más delgadas, pero vean la que es una H con la parte del centro, que es el canal del epéndimo. Entonces, esta imagen de H con la sustancia gris y blanca siempre la van a ver en un corte de médula espinal. Y se ve igual aquí en esta imagen cómo salen, ¿sí? Los ganglios de la parte dorsal de esta, ¿sí? Viéndolo hacia acá, está la parte de adelante, que es la ventral, y hacia atrás es la parte dorsal. Entonces, por eso dice de la raíz dorsal, porque es hacia la espalda. Esta sería hacia el vientre. Entonces, se ve cómo van saliendo cada una de estos ganglios, que les voy a explicar más adelante. Se ven los discos intervertebrales. ¿Se acuerdan de qué cartílago estaba formado? ¿Y por qué es importante conservarlos en buen estado? Vean cómo sería toda una columna vertebral. Y vean que no es recta, tiene una forma de S. Pero también ya les explicaron que no puede ser tanto, porque si no, entonces ya son alteraciones que se van haciendo en estos cartílagos. ¿No se acuerdan qué cartílago es? Y vean aquí, entonces, de acuerdo a dónde están, son la parte de las vértebras cervicales o torácicas o lumbares, o la del sacro, en donde se fusionan, y las del coxis, en la mera puntita de estas, ¿sí? Aquí en esta es el coxis. Entonces sería en mero en donde termina, donde se une el tejido muscular de las dos nalgas. Ahí si lo tocan, ese es el coxis. Así como se pueden tocar el externo, cada uno de ustedes puede tocar su coxis, que se presiona o se cansa mucho cuando las personas que hacen mucha bicicleta les puede doler ahí, o si se caen de un sentón muy fuerte, lo pueden fracturar, y no es tan fácil arreglarlo, pero se arregla, les causa mucho dolor. Entonces vean, igual así como están los pares, pues entonces van los pares nerviosos del sacro, de la parte lumbar, de la parte torácica, de la parte cervical, ¿sí? Entonces, a este nivel anatómico lo ven así. A nivel histológico, pues ya tienen de aquí, vean, tomamos un corte de 2 centímetros máximo, 1 centímetro de grosor, lo procesamos y demás, mejor 1 centímetro, y con ese hacemos los cortes histológicos, y vean que se reproduce lo mismo. Está la H,
las dos partes más anchas y las partes más finas de esta H, en la parte central que es el canal del epéndimo. Toda esta, como ya me dijeron ustedes, es la sustancia gris, que a pesar que está teñida con hematoxilina y eosina, se ve más oscura, y la más clara sería la sustancia blanca, ¿sí? Entonces aquí se ve más rosadita, ¿sí? Porque igual están las vainas de mielina. Este sería mayor aumento. ¿Cómo se ve la distribución? ¿Sí? Cómo quedan las capas de tejido que las están protegiendo. Les voy a explicar cómo se llaman y qué función tienen. ¿Sí? Entonces aquí no vamos a decir nada más por las neuronas que estábamos viendo. Vean, si tomamos de esta parte, entonces vemos las diferentes, en la sustancia gris, vemos las neuronas y el tejido de la neuroglia que los está rodeando. Vean, aquí a diferencia, en el tejido de la neuroglia va a ser el sustituto del tejido conjuntivo. Vean que el tejido epitelial, el muscular, todos están rodeados por tejido conjuntivo. Aquí las células están especializadas y son las células de la neuroglia las que le van a dar este soporte. Entonces aquí es diferente. Este soporte es de tejido de la neuroglia. Entonces estas más grandes son las neuronas. Vean, un acercamiento de esta, se ven estas y son neuronas estrelladas. Insisto, ustedes me dirían que no parecen, pues es por el corte, como lo estamos viendo. Es muy difícil apreciarlo, pero normalmente vemos 3, ¿sí? Ya viendo varias imágenes se ven las prolongaciones y por eso son estrelladas. Vean en esta imagen el canal del epéndimo, las astas más gruesas que son las ventrales y las más delgadas que son las dorsales. En estas ustedes dirían que se ven muy parecidas, sí, pero siempre estas van a ser más finas y cómo van saliendo las prolongaciones de estas. Cómo queda la sustancia gris y la sustancia blanca. Y en esta se verían las neuronas, vean, se ven más grandes, se aprecia bien el núcleo, nucleolo, ¿sí? Y el cuerpo de la neurona o soma, y la sustancia blanca. Vean que se ven puros círculos y un punto en el centro. Ese punto en el centro sería el axón, y lo que se ve en blanco rodeando ese círculo es la vaina de mielina. Unas tienen vaina de mielina y otras no tienen, ¿sí? Entonces, por eso predominan con la vaina de mielina y por eso se ve así. Vamos a tener siempre este contraste entre las dos. ¿Sí? En esta se aprecia mejor, vean, se ve la forma de la neurona estrellada, la sustancia de Nils o sustancia tigroide, núcleo nucleolo, ¿sí? Entonces, estas en médula espinal, pues ya al ver el corte que es médula espinal, entonces ustedes infieren que es una neurona de tipo estrellada la que están observando. Porque les digo, cuesta trabajo poderlas, esta que no digo. Bueno, esa sería médula espinal. Esta es cerebro. ¿Qué características tiene el cerebro? Pues entonces es el órgano maestro de nuestro cuerpo, como se considera la hipófisis, como la glándula maestra. Está muy, digamos, es una gran realización en la evolución humana. El cerebro que tenemos nosotros está muy desarrollado, pero pues nos hace únicos. Hay otras especies que tienen otras características que no tenemos nosotros. El peso es de más o menos de 1.5 kilos, parece una nuez crecida, por eso hay muchas teorías en homeopatía o en naturismo que asocian lo que se debe de comer de acuerdo al órgano del cuerpo. Entonces, si ustedes toman una nuez y la abren, se parece eso a una nuez, como si fuera, por eso dice que tiene aspecto de nuez crecida. Tiene estos dos hemisferios unidos por el cuerpo calloso, o sea, no se separan sino está unido. Y si ustedes toman una nuez con la cáscara, van a ver que también está unida. Entonces, por eso asocian el que debemos de consumir nueces para favorecer nuestro cerebro. Entonces, tiene tejido blando esponjoso es un tejido blando y esponjoso dentro del cráneo rígido, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que soportamos los golpes? Vamos a ver por qué lo podemos soportar. No en exageración tampoco. Ya quedamos la cantidad de millones que había de neuronas y aquí marca los 120,000 millones de células de la glia, de este tejido, de estas células que le están dando soporte a las neuronas. La corteza, pues entonces sí es la médula, la corteza, la sustancia gris tiene una forma más rugosa, lo que aumenta su superficie, le da estos pliegues, hacen que en un espacio más reducido podamos tener mayor cantidad de tejido. Sí, y se distinguen 4 lóbulos, que son los hemisferios cerebrales. Entonces, vean en el corte, digo, si ustedes toman una nuez, pueden ver igual que se forman todos estos pliegues, y entonces quedan las partes. Aquí sería el cerebelo, la parte del tálamo, el bulbo raquídeo,
y toda esta parte de aquí es el cerebro. Aquí está marcada esta parte de la corteza, ¿sí? El surco central, ¿sí? Entonces, cada una de estas partes, cada una tiene diferentes nombres, pero pues no nos vamos a meter en la parte anatómica. Nada más es que ustedes sepan cómo está constituido, cómo están distribuidas las neuronas en esta, y después vamos a revisar el cerebro. Marcan en cada una de estas partes, pues, nuestras áreas, ¿no? Donde está la parte de la corteza auditiva, donde está el área motriz del lenguaje, que es esta parte de aquí para el lenguaje, para el oído, para las áreas de la corteza premotora, las áreas sensoriales, las áreas del sabor, ¿sí? La parte del área visual, toda esta parte, ¿sí? Entonces, es en la parte anatómica cómo se relaciona y cómo lo pueden ir viendo en cada una de estas. Es decir, bueno, pues si no lo tomamos en color, es muy difícil distinguirlo, ¿no? Pero bueno, es un cerebro fijado, pero ya las personas que se dedican a esto, los neurocirujanos, pueden distinguir cada una de estas partes porque lo hacen no solo en el tejido muerto, sino lo hacen en vivo. Entonces ya en un corte histológico, ¿qué es lo que van a ver? Este es un esquema y se ven las diferentes capas de la corteza cerebral. Por eso en esta decía que era corteza. Cuando les hablaba de esto, la corteza, sustancia gris, de una forma rugosa, lo que aumenta su superficie. Y entonces les dije corteza, que sería la parte externa. Si recuerdan, perdón, es que esta lo hace así. En esta hablábamos de la sustancia gris que estaba en la parte central y está protegida por la sustancia blanca, que son todos los axones de salida, además que está protegida por la columna vertebral. En este caso va a ser a la inversa. Aquí por eso se habla de una corteza. Me dije, bueno, una corteza. Entonces, esta es la parte exterior. Esta no queda en el centro, esta queda hacia afuera y por eso se pliega mucho. Es toda esta que estamos viendo y todos estos pliegues aumentan esta cantidad de neuronas que podemos tener. Además, si lo vemos en una laminilla histológica, se ven hasta 6 zonas en esta corteza. Aquí terminando y estas 6 está la sustancia blanca. Todo esto es la corteza cerebral. Entonces, todo esto sería la sustancia gris. Vean la diferencia. La sustancia gris queda hacia el exterior y la sustancia blanca, o sea, donde van los axones, queda hacia la parte central, sustancia blanca. Entonces, vean la forma de estas. Si lo ven en este momento, se ven muy pequeñas y solo distinguen como si fueran triángulos pequeños de diferente tamaño, desde estas más grandes a estas más pequeñas. En este caso con ustedes no vamos a distinguir porque pues no podemos revisar las laminillas, cada una de las capas, solo vamos a identificarlas por las formas. ¿Se acuerdan que les dije que tenía forma triangular? Y esta forma triangular le da la forma en volumen a una pirámide. Entonces, en cerebro vamos a tener neuronas de tipo piramidal, que son las que se están viendo aquí. Son neuronas piramidales. ¿Sí? Y entonces aquí están cada una, como se ven en cada una de las capas. ¿Sí? En la 3 es donde vemos estas más grandes, ¿sí? Piramidal interna y piramidal externa. Son en donde están más grandes. En las otras, por eso se llama molecular, ¿sí? Granular externa, granular interna, porque son más pequeñitas y más bien parecen como si fueran redonditas, ¿sí? En esta sí ya se distingue más la forma, es la piramidal interna, y en esta externa, vean que se distinguen bien los triángulos que les estoy diciendo. Por eso sí, estas se llaman piramidales. Esta en la sexta es polimorfa, vemos varias formas, es más difícil distinguirlas. En estas, en interna, en la externa y la pirámide interna, es donde se ven mejor estas formas de las neuronas, ¿sí? Entonces, por eso les digo, solamente ustedes van a ver, identificarlas por la forma, sin estar analizando cada una de las capas que le está formando. ¿Sí? Entonces, en este igual, se ven cómo están estas y cómo están distribuidas a lo largo. Y también igual las células de la microglia. Acuérdense cómo están, las vamos a revisar después. Igual es todo el tejido de la neuroglia y de la microglia que rodean a las neuronas. Vean, este es un esquema de Santiago Ramón y Cajal, que teniendo un microscopio monocular con una luz de una lámpara primero y luego con la luz de un foco,
pudo describir cada una de las capas de las neuronas del cerebro con una técnica de impregnación argéntica. Y sus imágenes hasta la fecha se siguen utilizando como referencia para ya cortes de microscopía electrónica, de nanotecnología en otros niveles, pero la base de la descripción ahí está hecha por él, ¿sí? De cómo estas neuronas. Y entonces vean, insisto, la forma piramidal, que es un triángulo, núcleo, nucleolo, dendritas, y este sería el axón, ¿sí? Vean cómo se ven, ya no en un esquema, sino en una técnica de impregnación argéntica, la forma que presenta, pero todo el tejido que está a su lado, la neuroglia, no se aprecia como tal. Entonces el cerebro, ese sería cerebelo, ¿se acuerdan? Entonces vamos a la otra. Entonces el cerebelo va a estar constituido por diferentes cosas. Es la segunda estructura en tamaño del encéfalo, con las que la mayor parte la ocupa el cerebro. Está en la fosa posterior del cráneo, detrás de la protuberancia y del bulbo raquídeo. Entonces, a ver si quiere señalarme. Serían estas partes, pero mi gran presentación no me quiere enseñar la imagen. Entonces, bueno, era para marcarles las partes de cada una de estas, como se veía, pero se niega. Bueno, entonces igual, en un esquema se observa la cantidad de pliegues. Si ustedes recuerdan, en la otra imagen se apreciaba mejor, pero igual forma una gran cantidad de pliegues. Volvemos a lo mismo. Si se acuerdan de las microvellosidades, es para aumentar la superficie de absorción. En esta aumenta la superficie en donde pueden estar mayor número de células. Entonces, igual, vean, la sustancia gris va de aquí hasta acá. Entonces, va de aquí hasta acá. Está igual hacia la parte exterior y hacia el centro está la sustancia blanca. Entonces, sustancia blanca, sustancia gris. Y en este caso es donde hablamos de las neuronas piriformes porque tienen forma de perito. Y entonces el axón vendría hacia esta parte y las dendritas son todas estas que forman estas arborizaciones. Como son muy grandes, quien lo descubrió fue Purkinje y entonces todavía conservan el nombre de él. Entonces son células de Purkinje, se ve núcleo, nucleolo y todas sus ramificaciones. Por eso hasta el aumento, aquí no las aprecian. Eso nos permite darle el nombre a cada una de las capas. Está la capa granular, que es esta donde se ven más como si fueran, igual que en cerebro, como si fueran de forma redonda, por eso son como granos, granular, de Purkinje y molecular, porque aquí es más difícil apreciarlas. Son de tamaño muy pequeño. Véanlas, aquí en esta, ¿sí? La que es más evidente es la de la capa de Purkinje, que es la que se pone aquí de evidencia. Entonces, molecular, de Purkinje y granular. Que les dije, la sustancia blanca en la parte central. ¿Sí? Entonces, en esta imagen se aprecia lo que les estaba diciendo, ya en un esquema, sino ya en un corte histológico, igual hacia el centro la sustancia blanca, hacia el exterior la sustancia gris, la más externa, entre pliegue y pliegue, es la capa molecular. Las de Purkinje, vean que no se les ven las ramificaciones, no es tan evidente, y la capa granular. Entonces, granular, Purkinje y molecular. ¿Sí? Entonces, aquí está el ejemplo de cómo están, cómo se pliegan sobre sí, cómo forman lóbulos, ¿sí? Y el corte de con hematoxilina vecina, insisto, entonces vean, la capa molecular, me dirían ustedes que es igual que la sustancia blanca, sí, pero no está en el mismo lugar. Esto está hacia el exterior formando el pliegue y esto quedaría en el centro del pliegue. Entonces no hay forma de que ustedes se confundan. Además, está siempre la capa granular. Entonces, molecular, de Purkinje y granular, que se ve aquí. Aquí se ven las de Purkinje, la molecular, que es esta capa, y la granular, aquí a mayor aumento. Se distingue mejor. Vean en esta es muy bonita, es para poner evidencia a las de Purkinje. La granular o la molecular se pierden, se ven como manchas, que es como les digo que no deben de quedar en sus esquemas como manchas nada más. Se debe de esquematizar la célula, que se note hacia dónde va. Entonces, en esta es la granular, la de Purkinje, y hacia acá, toda esta, la capa molecular. Entonces, vean cómo se ven sus prolongaciones, las dendritas, hacia acá, todas estas como están. En estas, con una técnica de
fluorescencia, vean igual cómo se ven todas las dendritas, todas las ramificaciones, por eso les digo que parecen árboles, con el cuerpo de esta y todas sus ramificaciones en esta. ¿Sí? Entonces ya queda en eso y entonces pasamos, si ya vimos las neuronas, qué forma tienen, dónde están, cómo se clasifican, les he estado diciendo que hay células de la neuroglia que soportan a las neuronas, que les dan alimento, que las protegen. ¿Sí? Entonces vamos a ver a la neuroglia, la encuentran también como neuroglia o glía, y ¿de qué está compuesto? Pues de las células neuróglicas. Entonces, ¿qué hacen estas células? Pues ya vimos, él se sostiene las neuronas, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Por lo mismo, no conducen, están en contacto estrecho con las neuronas, simplemente van a estarlas protegiendo. Estas células de la neuroglia ya vimos que son más pequeñas, las neuronas son en tamaño las más grandes, por eso dice que las supera de 5 a 10 veces en número y en tamaño, y es el 50% del volumen total del encéfalo y la médula espinal. Entonces, vean, es su soporte. No, aquí no hay tejido conjuntivo como en los otros, les insisto, sino que son estas células de la neuroglia los que les van a estar dando digamos, sería el equivalente entonces al tejido conjuntivo, les van a dar soporte, les van a dar nutrición, protección, todas las funciones del tejido conjuntivo aquí está dada por la neuroglia, hacen esa función, protección, defensa, alimentación, nutrición, todo lo tienen aquí. Y en esta neuroglia van los vasos sanguíneos, están cuidados por las células de la neuroglia, podemos decir que es la aduana. Intervienen, por lo tanto, en el control del metabolismo neuronal, porque entonces van a permitir el transporte de los nutrientes y los productos de desecho entre las neuronas y los vasos sanguíneos. Entonces, es lo que les decía, es la aduana. Lo que llega a la neurona es, digamos, es vigilado por las células de la neuroglia. El vaso sanguíneo deja salir nutrientes, pero solo lo que permite la célula de la glía pasa y lo que no lo rechaza. Los productos de desecho también los recoge y los lleva. Entonces, están al servicio de las neuronas. Por eso les decía que son los zánganos de las neuronas, porque llevan y traen, o son el servicio de limpieza de mucamas en los hoteles, ¿no? Llevan y traen, y el que está de hospedado no tiene que hacer nada, ¿no? Más que solicitar y pedir que le den. Entonces, por eso mismo, una de estas células produce la mielina en el sistema nervioso central y en el periférico, y eso lo que nos va a hacer es que aumente la conducción del impulso nervioso. Si no tuviéramos esta vaina de mielina, el impulso se transmitiría muy lentamente. Entonces, el que esté esta vaina de mielina hace que el impulso se transmita rápidamente. Por eso es importante cuando se pierde la vaina de mielina, que ya este impulso no se va a transmitir adecuadamente y vamos a ver que este impulso, esta capa de mielina se puede perder. Hay diferentes enfermedades en donde causa esto. Entonces, también la regulación de los iones en el espacio extracelular también los está controlando y entonces ya quedamos que nutren con compuestos de alta energía a la célula nerviosa. Entonces, ¿cuántos tipos hay? Ya vimos a la célula nerviosa, que es un solo tipo, a la neurona, y que la clasificamos funcionalmente o por la forma que presenta en los 3 tipos que les di. Hay más, pero los 3 principales, estrellada, piramidal y de Purkinje. Ahora, en estas, igual las vamos a clasificar por la función que tienen, la localización en donde están. Si es la glía en el sistema nervioso central, hablamos de oligodendrocitos, que es la célula que va a producir a la vaina de mielina, que cubre al axón. Si estamos en el sistema nervioso periférico, estas células se llaman células de Schwann, pero es el mismo oligodendrocito, solo porque está en la periferia cambia y se le llama célula de Schwann, así la van a encontrar. Y si estamos en el central, es el oligodendrocito. Va a tener la misma capacidad de producción, pero al estar en sitio diferente, recibe nombre diferente. Vamos a ver que hay otras células que se llaman astrocitos. Hay células ependimarias, que ya vimos que estaban en el canal del epéndimo, y las células de la microglia, que si hablamos de células que las neuronas son las más grandes, luego siguen en tamaño las células de la glía, y las más chiquitas, por eso les pusieron microglia, porque eran muy pequeñas. Entonces decían, bueno, pues si la otra es grande, pues estas son micro. Si la grande es la
la megacélula, como el megacariocito, como las tiendas mega, pues aquí la pequeñita es la tienda, ahora sí que el puestecito en la esquina, ¿no? Pero muy importantes también. Entonces son las células de la microglia. Hay también en la periferia otras células que son las células de Müller que les voy a mencionar. Entonces, ok, entonces en las primeras, los oligodendrocitos, que ya sea en central o en periférico célula de Schwann, las dos, cualquiera de las dos, ya quedamos. Son células pequeñas de cuerpo celular poligonal, tienen prolongaciones cortas y escasas. Son responsables de la formación de la vaina de mielina y gracias a este proceso, entonces, estos axones cuentan con un revestimiento aislante que nos permite aumentar la velocidad. Entonces, estas van a ser, si vemos a las células, estas son. Dirían, bueno, pues qué pequeñitas y qué simples. Pues sí, pero gracias a estas células, entonces es que podemos hacer estas fibras nerviosas tengan este axón, por eso se le llama también fibra nerviosa, este axón sea mielínico o amielínico, ¿sí? Si están cubiertas por la membrana de células de Schwann, están cubiertas por esta membrana de células de Schwann, les decía hace rato, están ricas en fosfolípidos, y estos fosfolípidos es la mielina. Al enrollarse sobre el axón, hace más fácil la transmisión del impulso nervioso. Las que no quedan desnudas se llaman amielínicas y entonces no tienen la vaina y el impulso, como ya les mencioné, avanza más lento. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ustedes ya lo conocen, cómo va a ir saliendo el potasio y entrando el sodio, y entonces eso permite que la carga eléctrica de la superficie del axón cambie más rápidamente de positivo a negativo, y entonces la dirección del impulso vaya también en un solo sentido y salte a la altura, ¿se acuerdan? De los nodos de Rambier, que es donde no está el oligodendrocito o la célula de Schwann. Entonces, debido a eso, si lo aumentamos, ¿sí? Va a haber una polarización y una repolarización. Entonces, está saliendo el potasio, está entrando el sodio, está el potencial de acción, y entonces es la área próxima a la despolarización. Entonces, va, si está con esta vaina, siendo mucho más rápido que si no la tiene. Pero vean, donde termina cada célula, queda el nodo de Rambier. Los elementos que explicamos del soma, las dendritas, el telodendron, etc. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues entonces no es que se enrede sobre sí mismo como si pusieran diurex alrededor y le dieran vueltas y vueltas. No, vean que se forman pliegues, quedan así como doblados. Y mi ejemplo es la masa de hojaldre. Si ustedes alguna vez han visto esa masa o han comido el pan de hojaldre, ven que son capas sobre sí mismo muy sabrosas porque las capas se forman con mantequilla. Pues aquí igual, al hacer estas capas en la capa, la membrana celular, rica en todos estos lípidos fosfolípidos, y por eso se va aumentando la cantidad de grasa que tiene en esta. Perdón. Aquí se ve el axón, se ve mitocondria, se ven los microtúbulos, ¿sí? Y entonces la membrana de esta, a donde termina la de una, empieza la de la otra, queda lo que es el nodo de Rambier. Nada más que siempre en las imágenes lo dejan muy separado. Entonces daría la impresión de que este espacio es muy grande. En esta imagen se ve cómo está, es muy cercano, pero eso ya deja un espacio que es lo que hace que el impulso sea saltatorio. Vean entonces cómo queda la primera capa, el axón, queda esta aquí, que es la célula de Schwann o el oligodendrocito, y entonces regresa sobre sí misma, no se cierra completamente, sino se regresa, forma la siguiente y lo va haciendo así. Entonces, eso es la que permite entonces que tengamos donde termina cada célula el nodo de Rambier. Estas se forman en estas líneas cuando lo vemos en un corte longitudinal. Se ven estas líneas de célula a célula, ¿sí? Y entonces se ven de esta forma. Véanlo en esta imagen. Espero que lo hagan. Entonces, en esta imagen se ve lo que les acabo de explicar. Se alcanza a tocar, pero no se forma enrollando una capa sobre otra, sino que se regresa sobre sí misma. Al regresarse sobre sí misma, pues entonces quedan estos pliegues que aumentan la superficie, y entonces esta célula de Schwann cubre diferentes pedazos de una célula, y vean cómo quedan los pliegues en esta, ¿sí? Se forman estas pliegues, y es el aspecto que nos dan. Vean, llega aquí, entonces que lo van a hacer, nada se acerca, pero de aquí se regresa, ¿sí?
y entonces forma el pliegue sobre otro, y por eso quedan las capas una encima de la otra. Entonces, de esta forma está envolviendo al axón, pero formando capas sin hacer un círculo constante, sino quedando sobre de ella, ¿sí? Entonces, en esta se ve como un oligodendrocito es capaz de, con sus prolongaciones, de cubrir a varios segmentos del axón. No se puede quedar sobre uno solo mismo, sino que cubre uno. Si están otros axones cercanos, los cubre también. Por eso, cuando vemos la sustancia blanca, vemos que está muy en un solo color, porque las separaciones que quedan en estas son muy cercanas. Aquí se está poniendo por efecto didáctico más lejos, ¿sí? ¿Y dónde termina esta? Pero en realidad están muy cercanas una de otras. Entonces aquí se ve el axón, se ve la vaina de mielina, se ve cómo queda, este es el mesaxón, o sea, cómo se va enredando sobre de esta, ¿sí? Y cómo el oligodendrocito forma sus prolongaciones, ¿sí? Entonces, si viéramos el corte no así a la transversal, sino longitudinal, se ve lo que les acabo de explicar, cómo se regresa la membrana del oligo y cómo quedan así. Por eso mi ejemplo es las capas de hojaldre, ¿no? Queda una sobre otra. Y igual, entonces, esta gran cantidad de grasa es lo que forma en sí la vaina de mielina. ¿Sí? Entonces ya en un corte de microscopía electrónica, en un corte transversal, se ve el axón. El mesaxón es este punto en donde se está originando, aquí, exactamente donde va a empezar esta unión de la célula del oligodendrocito. Entonces, por eso se llama de axón, mesaxón, es en este punto, ¿sí? Lo que es el núcleo de la célula de Schwann, y cómo está envolviendo la capa de mielina, o sea, todas las capas de las membranas de esta célula, como que este espacio, ¿sí? De esta célula de Schwann, el mesaxón, el axoplasma, quedan así en esta. Sí, entonces se ven estas líneas, todas estas líneas son las líneas de Smith-Laterman, o Laterman. Entonces esta la tengo en otro, y si no después les pongo el nombre de cómo se escribe, para que tengan estas, que se vieron así y dijeron, bueno, pues ¿qué es? Que son muchas células, no. Y después se vio que era una sola que estaba formando esta célula de esta forma. ¿Sí? Entonces, pues aquí está la estructura básica que ya vimos entonces. El cuerpo de la neurona, el soma, núcleo, nucleolo, el axón, el nódulo de Ranvier, cuando toca a una unión neuromuscular, cuando es una motora eferente, ¿sí? El núcleo de la célula de Schwann, como viene aquí, como queda el nódulo de Ranvier, ¿sí? Y todo esto formando el neurolema, porque en vez de citoplasma, pues aquí ahora es neurolema, porque está formando la vaina de mielina. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos con esa, ¿sí? Entonces, oligodendrocito o célula de Schwann. Acuérdense siempre dónde está una u otra, eso es importante para darle el nombre. Entonces, después de eso, ya vimos estas células de la glía o de la neuroglia. Entonces, las siguientes son los astrocitos. Hay de dos tipos. Estos astrocitos en general tienen ramificaciones, y todas estas ramificaciones van a extenderse, y esto lo que le va a dar el soporte a las células nerviosas. Van a quedar, hagan de cuenta cuando celebran, que ahora ya ni hay, ¿no? En las bodas, alzaban al novio y lo aventaban y lo recibían todos sus compañeros. Pues así igual, esta unión de prolongaciones de las neuronas es lo que soportan a todas las neuronas. Quedan en este soporte y ahí las están cuidando. Entonces, en el embrión funcionan como un camino, les hablaba en el epitelio que también es un riel, o sea, un camino, una línea para la migración de neuronas inmaduras. Entonces, es la vía por la que se distribuyen también. Son aislantes también, impiden que las terminaciones axónicas influyan sobre las neuronas vecinas. Acuérdense que hay un espacio de sinapsis que vamos a ver, que es de donde se pasa este impulso. Entonces, a través de ese, el que no se difunda a otras neuronas. Entonces, eso también lo cuidan los astrocitos. Entonces, funcionan también como fagocitos, pero en menor grado. ¿Se acuerdan que los neutrófilos fagocitaban, pero más fagocitaban los macrófagos? Entonces, aquí también es en menos cantidad. Entonces, también son las células de glía de reemplazo, glosis de reemplazo. Igual también es el conducto para el pasaje, como les decía, para el pasaje de materias primas.
es esta barrera que está seleccionando qué es lo que pasa o no, hasta las neuronas a través de sus células basales perivasculares. Este es un detalle importante. Y también elaboran sustancias que tienen influencia trófica sobre las neuronas vecinas, o sea, estimular a las neuronas que están a los lados. Entonces aquí se ve cómo están los astrocitos que se les llama protoplasmáticos y los fibrosos. ¿Cuál es la diferencia? En el cuerpo del astrocito y en la cantidad de prolongaciones y cómo es que se ven estas prolongaciones o ramificaciones. Estas son, digamos, más elaboradas y en estas son están menos elaboradas, o sea, no se ven tan desarrolladas como en el otro. Pero vean que algunas de estas prolongaciones tocan los vasos sanguíneos. Aquí nada más están ejemplificadas dos, ¿sí? Entonces, en este igual se ve que tocan, pero es lo que les decía hace rato, que forman esta barrera, esta aduana. Todo lo que va a pasar, aquí insisto, nada más se ven ejemplificadas dos, pero todos los vasos están protegidos por estas terminaciones. Entonces, todo lo que sale del vaso o saliera esta parte va a ser controlado por las ramificaciones de estos dos tipos de fibrocitos. Entonces, de manera tal que lo que llega a la neurona o lo que elimina la neurona tiene que pasar por estas células para ser eliminado a los vasos sanguíneos. Entonces, por eso son muy importantes en regular. Si queremos meter un medicamento, no va a pasar lo que se llama como barrera hematoencefálica. Hemato por los vasos, encéfalo por el cerebro. Entonces, esta barrera hematoencefálica está controlada por estas dos células, son la aduana del cerebro. Entonces, solo permite el paso de determinados componentes de determinado peso molecular. Si queremos administrar, como veremos en los seminarios, determinados fármacos, el tamaño no se lo permite. Entonces, tienen que pasar de un determinado tamaño para que sean reelaborados en el interior y cumplan la función para las que fueron hechas. Entonces, esto regula esta capacidad y por eso son importantes estos astrocitos. En regular esto también, vamos a ver con la microglia, el paso digamos, de agentes patógenos. Eso es muy importante también. No decimos a cada rato que la infección llegó a cerebro, ¿sí? Entonces, cuando llega, ya el problema logra pasar esta barrera, pues ya es algo difícil de controlar. No imposible, pero sí con más problema y causa secuelas. Entonces, aquí en esta imagen les estoy poniendo los dos tipos de astrocitos, los fibrosos y los protoplasmáticos. En la otra era un esquema. Entonces, aquí la diferencia también de cada uno, dónde está cada tipo. Se hallan principalmente en la sustancia blanca, porque pues están dando este soporte, están en la sustancia gris, pero en cantidad estarían más en esta parte. Sus prolongaciones pasan entre las fibras nerviosas, son prolongaciones largas, delgadas, lisas y no muy ramificadas, por eso son fibrosos. ¿Qué es lo que tienen los protoplasmáticos? Vean la diferencia de esta, ¿sí? Vean cómo se ven las ramificaciones finitas. Y en cambio en estas se ven como si fueran, ahora sí, como si estuvieran mechudos, si fuera la comparación, estarían muy finitas y estas tienen muchas. Están en la sustancia gris, entonces sería otro caso, estas están más en la sustancia gris, estas están más en la blanca. También pasan entre los cuerpos de las células nerviosas, acá pasaban entre las fibras nerviosas. Sus prolongaciones son más cortas, más gruesas y más ramificadas, porque están soportando las neuronas. Entonces, vean, la localización también hace el tipo de astrocito que estamos viendo y cómo es el tipo de prolongaciones. Entonces, también pueden, si están viendo el astrocito y están en la sustancia gris, pues saben que es un fibroso. Si están si están en la sustancia gris, están con un astrocito protoplasmático, y si están en la sustancia blanca, es uno de tipo fibroso. Entonces, sus funciones, pues ya quedamos, es esta red de soporte que está sosteniendo a las neuronas, a las axones dendritas, las aíslan, como ya quedamos, captan los transmisores químicos para que no se distribuyan al azar, sino andaríamos como los de Parkinson, moviéndonos todos para todos lados sin ningún control, porque no tendríamos forma de estar regulando esto. Entonces, el que no podamos hacer estos movimientos, les digo, micrométricos, como poder mover el microscopio o tomar una preparación o hacer una preparación, es gracias a esto que están seleccionados, ¿no?
intervienen también en la reparación y generación, como ya quedamos, y entonces alimentan a las neuronas. Otra de las que tenemos también, entonces son, ya me brinqué una, estas que son las células de Müller, que les decía hace rato, que son el principal componente o sea, son células de la glía, pero se encuentran principalmente en la retina de los vertebrados, o sea, en nuestros ojos, ¿sí? Actúan como colectoras de la luz, por eso algunas personas pueden pasar de estar con la luz del sol o ver la luz del sol y entrar a un lugar oscuro y rápidamente poder controlar, pero rápidamente poder ver lo que está. Hay otras personas que no, le dan la luz del sol y cambian su vista y no distinguen claramente las cosas. El otro ejemplo es cuando están en las salas del cine, están afuera y entran a la sala de cine que está muy oscura. Muchas personas pueden inmediatamente adaptarse y caminar sin problema y otras no ven nada, están en oscuridad total. Pues entonces estas células es lo que están haciendo. Son análogas a una placa de fibra óptica, canalizan la luz hacia los bastoncitos y los conos y entonces pueden detectar esta poca luz o esta mucha luz y reaccionar rápidamente. Entonces aquí se ven las células de las células de Müller, los conos y los bastones, ¿sí? Otras terminaciones nerviosas que tenemos aquí, otras tipos de terminaciones, otras neuronas que están aquí, ¿sí? La célula ganglionar, células bipolares, ¿sí? Que están aquí, pero esta célula que estamos viendo que desde la glía, cómo van a la par de esto y entonces ayudan a la captación de la luz, ¿no? Que podamos distinguir ahora sí que de un lugar muy luminoso a un lugar más oscuro. Y entonces ahora sí, son las células ependimarias. ¿Se acuerdan que les decía en la médula espinal que estaba un espacio, un agujero en la parte central? Ese es el canal del epéndimo, por ahí corre el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas células revisten las cavidades del encéfalo y el conducto central de la médula espinal, que es el canal del epéndimo. Forman una sola capa, entonces se parecen mucho a un epitelio. Es una capa única de células cúbicas o cilíndricas y poseen microvellosidades y cilios. Vean todas las características de un epitelio de revestimiento. Los cilios son móviles y sus movimientos contribuyen al flujo de líquido cefalorraquídeo. Hay 3 tipos según el lugar donde estén: ependimocitos, tanicitos y células epiteliales coroideas. ¿Por qué cambia el nombre? Pues ya le digo, del lugar donde estén, los ependimocitos son más de forma cúbica o cilíndrica, los tanicitos son más largos y tienen igual terminaciones o llamados pies, porque es una terminación hacia los capilares, y las células epiteliales coroideas forman pliegues y uniones estrechas. Acuérdense que igual como veíamos en epitelial, los tipos de uniones se pueden encontrar en otras partes del cuerpo, y en este caso las estrechas. ¿Dónde están? Entonces aquí está el ejemplo: revisten ventrículos, el conducto central de la médula espinal, revisten el piso del tercer ventrículo en el caso de los tanicitos, y de las epiteliales coroideas, la superficie de los plexos coroideos en el cerebro. Hay espacios en el cerebro que se llaman plexos coroideos y ahí se encuentran. A ver si se las puedo enseñar en la del líquido cefalorraquídeo, donde está la formación, para que vean cuál sería ese espacio. Entonces, por eso, ¿de qué se encargan? Pues igual transportan y absorben el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque tienen microvellosidades, es igual que un epitelio. Transportan sustancias desde el líquido cefalorraquídeo hasta el sistema hipófisis portal, o sea, el sistema de la hipófisis. ¿Se acuerdan que había un sistema de vasos que se comunicaban sin capilares? Contribuyen en esa parte. Y entonces las epiteliales coroidales, producen y secretan el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es este líquido cefalorraquídeo? No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Pues sería no es igual, es diferente. Pero cuando hablábamos de líquido sinovial, aquí hablamos de líquido cefalorraquídeo. Es un líquido que protege a todo el cerebro y la médula espinal y le da amortiguamiento, además de que transporta otras sustancias, pero evita que si recibimos un golpe, si ustedes se pegan en su cabeza y demás, no les duele inmediatamente y no les pasa más nada.
si lo comparamos con los jugadores de americano, a pesar del casco, pues reciben golpes constantemente, que finalmente los llevan a tener muchos problemas neurológicos que no podían determinar. Y gracias a un patólogo se identificaron y se logró entender por qué los jugadores de americano se volvían tan agresivos. No es que se volvieran tan agresivos, sino que eran los daños en el cerebro que dañaban áreas de su cerebro que dejaban, digamos, ya en sus emociones que fueran de ese tipo, más agresivos, o que sufrieran daños cerebrales o que murieran sin encontrar la causa por la que habían muerto. Y entonces, pues este patólogo lo logró demostrar, logró hacer que aceptaran lo que él decía, y por eso ahora se llevan a los jugadores cuando se caen a observación, a ver qué tipo de daño tuvieron y poderlos decirles que se queden, digamos, sin actividad hasta que reparen los daños que tienen en el cerebro. Y gracias a eso, pues mejoran su calidad de vida después de que ya no son jugadores. Entonces, pues aquí está nada más lo que es el líquido cefalorraquídeo. Es una sustancia clara, es igual como el agua, como si fuera la linfa, es clara, es incolora, protege al encéfalo y la médula espinal. Como le decía, del año físico y químico, transporta oxígeno, glucosa, hasta las células de la hasta las neuronas y las células de la neurona. ¿Sí? No necesariamente, pero es que manifieste sus reflejos, que es lo que les estoy diciendo. Esos golpes en los niños pequeños, el cráneo todavía no se ha acabado de, como ya vieron en óseo, no se ha acabado de osificar. Entonces tiene cartílago y eso amortigua. Y entonces está el cráneo, les voy a enseñar ahorita en las meninges, amortigua el golpe. Entonces, el hecho de que vomite es que reaccione su cerebro. No necesariamente lo tendría que hacer, porque depende de dónde se golpeó y qué tan duro fue el golpe. Si queda consciente, pues le digo, ¿estás bien? O sea, ves mis dedos, cómo te llamas y demás, o sea, reacciona rápidamente. Lo mejor es tomarle una radiografía para ver que no haya alguna lesión y demás. Pero eso sería de que, bueno, pues estás reaccionando, a ver, vomita, pero es crear todo el reflejo de vómito. Por ejemplo, si no quiere, pues si le pones el dedo, lo puedes causar, pero eso indica que está funcionando su cerebro porque está controlando todas las vísceras, ¿no? Que es lo involuntario. Igual también cuando se tienen la parte de arriba del cráneo, que dicen que tiene la mollera suave, ¿no? Entonces es por eso, porque no han cerrado todavía sus huesos y todavía tiene cartílago en esa parte. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Y por qué también con los niños que se pegan te dicen que no los debes dejar que se duerman? Para observar sus reacciones, para ver que efectivamente hablen, corran, hagan todo, porque si no, entonces no te das cuenta si algo no está funcionando bien. Es seguir que siga trabajando todo lo que estamos viendo ahorita, todas las células, y todas sus transmisiones y demás. Si se duermen ya no te vas a dar cuenta si algo tenía, ¿no? Si se dañó alguna parte. Igual cuando están con entran a pruebas de tomografías o demás, también igual les piden que estén conscientes. Hay operaciones en donde no los anestesian completamente y piden que hablan para ver que si están interviniendo el cerebro y no están dañando, como les enseñé la imagen, la zona del habla o del oído, o el lenguaje, ¿no? Que sigan hablando coherentemente. Entonces, por eso se pide que no se duerman, para ver reacciona de todo te funciona bien, es eso. Entonces, les digo, la ventaja del niño es eso, que tiene todavía el cartílago. Pero si no, si ya es más grandecito, sí es importante una radiografía para ver que no tenga nada, ¿sí? Que no se haya dañado internamente, ese golpe repercuta en un hematoma. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí me van entendiendo? Sí. Gracias. Bueno, entonces ya las otras, ya pasamos estas, entonces este es regresando al conducto del epéndimo, entonces para que vean las células, cómo están en esta, cómo quedan estas células epiteliales aquí en estas, ¿eh? El epitelio cilíndrico que lo integra.
Entonces vean, ¿se acuerdan que el epitelio tiene origen de las 3 capas embrionarias? Entonces por eso lo tenemos en el cerebro, está en esta parte aquí, y con todas sus características en funcionamiento y demás. Y en esta es una vellosidad del plexo coroideo, que les decía también igual, son las células ependimarias, son epitelio, son células epiteliales cúbicas, por eso dice que están modificadas. Vean la gran cantidad de capilares que están en esta, ¿sí? Y tejido conjuntivo laxo. Entonces, aquí sería la versión del pulmón. En el pulmón intercambiamos, entre el epitelio del pulmón y el vaso sanguíneo intercambiamos oxígeno y CO2. Aquí entonces, en este punto, pasaría el líquido cefalorraquídeo, que sería, por eso le decía el ejemplo, un poco parecido también al riñón. Si se acuerdan del riñón, se acuerdan de la nefrona y del glomérulo renal, del corpúsculo renal, ahí hay también 2 epitelios planos simples, el plano simple del epitelio del glomérulo y el plano simple del endotelio del vaso, para hacer la filtración y entonces que sea el ultrafiltrado de la orina, que se va a reabsorber y demás y se va a cambiar a todo lo largo, sí. Pero aquí también sería lo mismo. A partir de esto, entonces, por eso les dije hace rato que se formaría el líquido cefalorraquídeo, entonces viene hacia acá, porque es otra vez, es un ultrafiltrado que se está formando en estos plexos coroideos. Y entonces aquí primero un esquema, que es donde se entiende más fácilmente, bueno, pienso. En este se ve las células del canal del epéndimo, o en el plexo coroideo, el epitelio las células ependimarias, en el caso del canal del epéndimo, con las prolongaciones que les decía, que incluso pueden penetrar formando como pies y quedar en contacto con los astrocitos. Vean que se pueden poner en contacto con tienen prolongaciones en esta parte, tienen cilios hacia la parte de la luz. Entonces vean el astrocito protoplasmático, cómo se ven sus prolongaciones, y el astrocito fibroso, ¿sí? Entonces tiene muchas ramificaciones muy arborizadas y las tiene en menor cantidad y muy finas, entonces por eso se ven diferentes, ¿sí? Están en contacto con las neuronas y están en contacto con los capilares. Más en contacto con las neuronas, y el fibroso más en contacto con los capilares y con los axones y demás. Entonces también podemos distinguirlos por lo que están en contacto. Y entonces al estar en contacto forman esta barrera hematoencefálica, ¿sí? Queda aquí, otro astrocito tocando la parte de las células de la pía madre que les voy a explicar, y el oligodendrocito, ¿sí? O la célula de Schwann formando la vaina de mielina. Y solo nos falta estas células, las células de la microglia. Véanlas, en proporción, a lo mejor no están exactamente, pero son las más pequeñas de todas. Igual también presentan ramificaciones. Entonces nos falta revisar esto. En este esquema. ¿Sí? Entonces, esta célula es la célula de la microglia. Acabo de decir nos falta esta célula. Entonces, esta célula, como microglia, ¿qué hacen? Pues ya les he estado diciendo, desarrollan las funciones de fagocitar. A diferencia de las otras, de las de la neuroglia, esta función de estas es importantísima. Es nuestro macrófago, ¿sí? Entonces, todo lo que quede de tejido nervioso muerto, de restos celulares o células que por X razón fallecieron o que regeneraron parte de la membrana celular, entonces la fagocitan. Captan a los antígenos y los presentan a las células efectoras para que elabore una respuesta inmunológica. Entonces, vean, esta célula, explicada así, es igual que una célula presentadora de antígenos que vimos en respuesta inmune, pero está localizada, solo en el cerebro. Entonces, por eso es la célula de microglia, pero está llevando a cabo esa función de presentarle los antígenos a las células efectores para que desencadene la respuesta inmunológica. Entonces, también tenemos una respuesta inmunológica, pero aquí es importante que sea muy bien cuidada, sino igual también nos puede causar una respuesta autoinmune. Por eso, entonces, ya quedamos que son células pequeñas esparcidas por todo el sistema nervioso, se mueven entre las neuronas porque son macrófagos, ¿sí? Y su función se activa cuando se produce una lesión o inflamación, como les estaba diciendo. Si hay un proceso inflamatorio, vamos a desencadenar la respuesta inmune.
O si hay una lesión, acuérdense, cuando vimos cicatrización, también se desencadena la inflamación, el proceso inflamatorio. Y entonces ese proceso inflamatorio nos va a llevar a una cicatrización o una reparación del tejido. Entonces es importante en este proceso de lesión e inflamación, fagocitan estos restos celulares, fagocitan los restos de mielina, lo que haya quedado de estas vainas de mielina, y a las neuronas dañadas. ¿Cómo van a saber? Pues precisamente porque son células presentadoras de antígenos y se los va a enseñar a los linfocitos, se los voy a explicar. Entonces, pues igual, derivan de macrófagos fuera del sistema nervioso y se hallan dispersas en todo el sistema nervioso central. Entonces son estos monocitos que fueron macrófagos que llegan al sistema nervioso y se quedan en él y tienen esta función de fagocitosis, de defensa, protección, igual como lo haría en las otras células del sistema fagocítico mononuclear, en el hígado, en el cerebro, en el tejido óseo, en el cartílago. Siempre tenemos células de estas que nos están protegiendo a diferente nivel. Entonces, aquí se ven cómo están estas células, vean, son muy pequeñitas, son difíciles de identificar. Se hacen técnicas especiales para ponerlas en evidencia, pero son muy pequeñitas. Entonces, bueno, pues ahora que estamos en el laboratorio todavía más porque no les podemos poner las laminillas. Entonces, aquí son las que les enseñé. En esta imagen se ve mejor cómo están abrazando cada una de estas células, pero sobre lo que iba sobre las células de la microglia. Vean, comparadas, el tamaño, pero cómo se están interrelacionando con todo, ¿sí? Entonces, están haciendo esta función. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esto se daña, pues entonces está la neurona, está la abeja reina, cuidada y protegida, pero logran pasar esta barrera hematoencefálica, toxinas que son de tamaño molecular muy pequeño, o logran pasarla microorganismos, pueden ser virus o pueden ser bacterias. Ahora en que está de moda todo lo del SARS, pues igual pueden pasar la barrera hematoencefálica y pueden causar daño. Y pues ya recordemos, esta célula, la neurona, pueden asumir su función otras células, pero es muy importante como tal. Entonces, el punto es que si es dañada, pues, ¿qué está haciendo la microglia? Está recogiendo, ya le decíamos, todas las toxinas, todo lo que está aquí y todos los productos de desecho de estas células, las está transfiriendo a otras células, por ejemplo, puede ser a un astrocito para que lo elimine. Entonces, le pasa de esta a esta, le dice a la microglia, al astrocito, te paso las toxinas, elimínalas. Entonces, están en cooperación, todo esto lo recibe, están los astrocitos aquí. Están estas células elaborando factores protectivos para que no pase esto, para que que no haya daño, al liberar estos factores, se evita el daño de las neuronas, pero, te insisto, si esto no se está controlando, entonces, ¿qué puede suceder? Pues entonces pasa lo que les decía en la respuesta inflamatoria. Las células, ante este estímulo de que estas toxinas se están quedando, que hay microorganismos sobre los mismos, estimulan a las células hacia el sistema inmune. Y entonces, ¿se acuerdan todo el proceso de los neutrófilos, de pegado, de rodamiento, de estimulación en la membrana celular para que puedan salir los procesos de quimiotaxis y demás? Pues sería todo parte de esto, toda la identificación de estimulación de las células de los oligodendrocitos, de la estimulación de las células de microglia, para que entonces estimulen a las células del sistema inmune, a los linfocitos B, para que se produzcan inmunoglobulinas de superficie, para que vengan a proteger a esta. O sea, sería todo un proceso de respuesta inmune, de protección de esta, para si el patógeno empieza a dañar la mielina, puede haber áreas de remielinización, pero si es más grande, pues no va a ser posible y se pierde la vaina de mielina. Entonces, vean todo el proceso que se puede desencadenar, en este caso, afectar los canales de calcio, ¿sí? Entonces, les digo, de estimular a la célula para que
pase la señal hasta el vaso sanguíneo y de salgan las células y respondan a este daño que se está causando. Perdón, es al revés. Entonces, esta neurona, si su vaina de mielina es desconocida como extraña porque fue alterada por toxinas o insisto, por algún tipo de microorganismo, entonces va a ser afectada por los linfocitos y macrófagos porque lo reconocen como algo extraño y entonces tratan de eliminarla como les acabo de explicar. Y entonces la neurona con su vaina de mielina normal, y si se empieza a dañar, ¿cómo empieza a ser afectada la vaina de mielina? Y a la larga, la neurona también va a ser afectada, ¿sí? Entonces, si esta vaina de mielina degenera, ¿sí? Entonces, el axón puede también empezar a degenerar. Los macrófagos pueden venir y tratar de estimular al axón para que se regenere y también, a su vez, las células de Schwann proliferen y entonces vuelvan a formar la vaina de mielina. Y entonces el axón se regenere, se remielinice y vuelva a funcionar, ¿sí? Eso sería en un proceso normal en donde hay un daño pequeño de esta parte de la mielina y de la parte del axón, apoyados por en este caso dice macrófago, pero apoyado por estas macrófagos que son las células de la microglia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? También en este esquema, si este proceso no se da tal cual, ¿sí? Si hay una neurona normal, está la lesión y el músculo normal, pues entonces este proceso de transmisión del impulso se está dando sin ningún problema. Pero si se lesiona, por lo que decíamos, no microorganismos o no toxinas, sino un golpe, como me acaban de decir ustedes, hay un daño de la neurona que no permite ya que continúe funcionando bien, entonces no hay una adecuada producción de los gránulos del retículo endoplásmico para la producción de proteínas y demás, y entonces la fibra, el axón que venía aquí completo, empieza a degenerar, como les explicaba en la otra. Vean el tamaño del músculo. Si esto empieza a degenerar, 3 semanas después de la lesión, como veíamos en la otra imagen, los macrófagos ayudaron, hacen que estas células de Schwann proliferen, ¿sí? Y el axón prolifere. Entonces, este axón y vaina de mielina se va a regenerar. Y entonces, esto nos lleva a la misma imagen anterior, que el músculo vuelva a estar igual y no disminuya su tamaño. Pero cuando no pasa esto porque estos macrófagos son incapaces de hacerlo o los mismos macrófagos determinan que la vaina de mielina no es de nosotros, sino que es extraña, la atacan y esta conexión que se estaba dando acá no se da, ¿sí? Y entonces se desorganiza y esto queda destruido. Queda el cordón de células de Schwann, pero no está el axón y entonces el músculo queda atrofiado. Entonces, pueden ser en lesiones de la médula espinal que pasó esto, y entonces otras neuronas que están todo aquí alrededor, que tienen esa capacidad de plasticidad, sustituirían a esta, y con una gran terapia lograríamos llegar a un músculo más regenerado. Si no se hace esto, es como los casos de polio, que ustedes ya no conocen, pero se quedaban sin poderse mover, porque estos músculos degeneraban, porque ya no había las conexiones que lo facilitaban, ¿sí? El otro ejemplo que les decía, si no tenemos en el caso del cerebro, igual está el axón, está la dendrita, y entonces estas terminaciones estas células se destruyen por procesos de que no llega la cantidad suficiente de energía, o otra vez, como les decía, cualquier cosa que esté alterando la síntesis adecuada de proteínas. Entonces los neurofilamentos que están aquí se empiezan a quedar liberados en las células que se están destruyendo, y entonces empezamos a encontrar menos neuronas y más cuerpos de mielinización en un cerebro envejecido. Entonces, por eso es importante también el tipo de alimentación que tenemos. Entonces, ya es para resumir aquí, mañana continuamos. Están los diferentes tipos de astrocitos. Vean, astrocito fibroso, astrocito protoplasmático, no se ve mejor en el esquema, como está cada uno unido siempre al capilar, y pues se le llama pie chupador, que se vean estos que tienen un pie chupador. Pues no es un pie chupador, es la barrera hematoencefálica, pero también así lo encuentran como que tiene su pie chupador. El oligodendrocito, vean la diferencia de tamaño, y las células de microglia, que son las que acabamos de ver.
Entonces, mañana continuaríamos, miércoles terminaríamos con esto y veríamos la práctica. Veríamos, ya nada más nos falta el cráneo, con las capas que le decía, las capas de las meninges, cómo es la transmisión del impulso en la sinapsis. Me falta muy poquito y veríamos la práctica. Entonces, le dejamos hasta aquí, muchachos. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? O recapitulen y mañana me dicen si tienen alguna otra duda. Profesora, que nos veríamos el lunes, ¿no? Ay, yo me perdí de día. Ya estoy, sí es cierto, es miércoles. No sé por qué me quedé en martes, y eso que estábamos ayer precisamente. Sí, quiero verlos mañana, no es cierto. Sí, sería el lunes, que igual es la técnica de Groat, que les daría la técnica de Groat y la práctica de tejido nervioso y haríamos la técnica de Groat. Sí, entonces el lunes, ya los quiero mañana, ya ven, la semana no me rinde. Gracias por la aclaración, nos vemos el lunes, terminamos y tenemos la práctica y la técnica, ¿sí? ¿Alguna pregunta más?